Bienvenidos a nuestro canal de terror, donde la oscuridad se encuentra con lo inexplicable. Prepárate para adentrarte en un mundo lleno de sustos, escalofríos y momentos de puro horror. En este vídeo, hemos recopilado los momentos más aterradores capturados en cámara para tu deleite y espanto. No apto para los débiles de corazón. Si te gusta el terror, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras compilaciones. Prepárate para un viaje al lado oscuro. Primera historia. El pozo. Éramos niños, pero recuerdo la primera vez que sucedió. Por aquel entonces yo era un mocoso flaco y alto con los dientes grandes. Me decían diente de perro y este era mi único defecto, pero bastaba para ser el centro de atención de las burlas cotidianas. Aquella tarde de mayo hacía mucho calor y la humedad de las lluvias tornaron la atmósfera un suplicio de vapor sofocante. Estábamos en esa ocasión Andrés y yo jugando pelota en el terreno baldío. Las obras públicas construían un edificio allí y las máquinas excavadoras permanecían solitarias como monstruos dormidos. Yo le dije que se alejara más para lanzarle la pelota. Así lo hizo, pero cuando la recibió se le escapó hacia un agujero abierto en la tierra. Entonces fue a buscarla y no lo volví a ver. Mi mejor amigo Andrés desapareció para siempre. La policía lo buscó por toda la ciudad, pero en vano. Después de eso mi familia se mudó lejos de allí y mi vida tomó otro rumbo. Con el tiempo los aparatos dentales surtieron su efecto, mi cuerpo se desarrolló gracias a los ejercicios y tener una chica a mi lado no era un problema para mí. Me gradué en la universidad, pero jamás me casé. Mi vida era una noche continua de parranda, y de hecho no era capaz de tener una relación duradera hasta que apareció ella. Un día en una fiesta se me acercó una chica muy hermosa de cabello negro. Bailamos, nos dimos unos tragos y terminamos en la cama. Luego de 11 años de relación, nos casamos y fuimos a vivir juntos a un edificio de apartamentos muy barato. Resultó ser en la ciudad donde nací, en aquel mismo edificio que estaban construyendo cuando era niño. Entonces a mi mente vino el recuerdo de Andrés. Fue como un flechazo de luz que permanecía escondido en los recovecos de mi consciencia. El recuerdo estaba allí pero dormido. Sentí una punzada de dolor y luego lo olvidé de nuevo. Melissa y yo estábamos enamorados, ella abarcaba todo mi horizonte, solo podía pensar en ella. En total felicidad compartíamos el tiempo, cada instante juntos era un paraíso de armonía y gozo. El apartamento era bastante espacioso y no pudimos llenarlo con los muebles que poseíamos. De manera que al instalarnos aquello parecía un tanto vacío e inhóspito. Desde que llegué sentí una sensación extraña como si me quitaran algo de aire para respirar. Pero estaba ella y no le di importancia. ¿Qué me importaban a mí la estrechez económica, la humedad constante y la oscuridad que reinaba en las habitaciones aún con todas las luces encendidas? Sí, con Melissa a mi lado todo me daba igual. Entonces un día sucedió de nuevo. Había un programa cómico de televisión llamado El Consejo. Nos encantaba ese programa. Era sobre un grupo de ancianos que recordaban su juventud. Las escenas eran muy pícaras y nos moríamos de la risa. Melissa se levantó a buscar un vaso de agua y luego no regresó. La busqué por toda la casa llamándola a gritos, nada. Salí a la calle también a buscarla, nada. Di parte a la policía y ellos también la buscaron y nada. Pasé mucho tiempo sumido en el dolor profundo de su ausencia. Seguí viviendo en el mismo apartamento, quizás con la esperanza ilusa de su regreso. Dejé de comer, de asearme, todo era un desastre. Casi estuve a punto de volverme loco porque ni siquiera podía dormir. Mi mente no paraba de funcionar, los nervios excitados debilitaban mi organismo. Enfermo por una neumonía muy fuerte y deshecho por el consumo constante de alcohol y cigarrillos, un día perdí el conocimiento y al despertar una criatura horrible estaba a mi lado. Me miraba con sus pupilas dilatadas y vacías. Desnudo por completo aquel ser tenía la piel húmeda y viscosa como una rana. Me abrazaba tiernamente con su mano fría sobre mi rostro. Poco a poco, y a pesar del cambio grotesco, reconocí a mi amigo Andrés. Seguía siendo en parte el mismo, las dimensiones de su cuerpo no habían cambiado nada y todavía quedaba en sus facciones algo del niño que fue. Lo miré asombrado, pero no sé por qué no sentí miedo. Entonces me habló o más bien intentó hacerlo. Su voz sonaba apagada y distante, parecía un animal que recién aprendiera a hablar. Aún así, pude entender algo de lo que me dijo. Él la había matado.
Se alimentó de su cuerpo y hasta de sus huesos. Debido a eso su tiempo de existencia llegaba a su fin. Ella tomaría su lugar hasta encontrar una víctima que a su vez haría lo mismo, y así sucesivamente. Me aconsejó que me largara, mi vida y mi alma estaban en peligro. Yo escuché aquello sin dejar de mirarlo. Ante mi vista su cuerpo se derritió como una vela. Una masa acuosa quedó en su lugar. Como un alucinado escapé y abandoné el apartamento. Alquilé otro muy cerca de allí y con fuerzas renovadas, decidido a terminar con aquello, inicié una investigación sobre el terreno en el cual se había construido el edificio. Resultó que en ese sitio antiguamente había un pozo. Cuando fue tapado por estar contaminadas sus aguas, un hombre quedó atrapado en el fondo por caer accidentalmente. Allí murió y luego su cuerpo fue encontrado hinchado y putrefacto. Después de ese suceso se habían producido desapariciones inexplicables. Las autoridades nunca daban con el paradero. Se habían producido exactamente 13 desaparecidos desde entonces. Preparado a medias para enfrentar lo que fuera, acudí al apartamento. Estuve una semana alerta y nada sucedió. Hasta que una noche la vi de nuevo y esa sería la última vez. Estaba desnuda y su pelo negro le caía sobre la espalda en desorden. Una sonrisa con enormes dientes puntiagudos deformaba su rostro. Sus manos con uñas largas trataron de atraparme y yo retrocedí al instante. Le dije, Melissa, no quiero hacerte daño. Debes controlarte. Él no puede más que tú. Lucha, mi amor, contra él. Su actitud cambió enseguida, por un momento volvía a ser ella misma y derramó algunas lágrimas. De pronto su rostro se transformó en una mueca depredadora y saltó hacia mí con furia. Sin perder un segundo clavé un cuchillo en su pecho y con toda mi fuerza logré lanzarla al suelo. Como si tal cosa ella se levantó para volver a atacarme. No manaba sangre de la herida, en su lugar un líquido verde claro le resbaló por el cuerpo. Una fuerza descomunal que yo no creía tener, quizás producto de mi deseo de venganza, hizo que la apuñalara muchas veces hasta que aquel ser repugnante, aquel demonio sin alma abandonó la forma de mi mujer mostrándose tal cual era. Esta vez, su aspecto era diferente. Sin nada humano en su fisonomía, con una voz completamente monstruosa, me dijo: «¿Crees poder acabar conmigo? Eres insignificante, una rata en una cloaca, jajaja. Nunca más la verás, ella me pertenece. Ahora morirás como todos y tú serás también mío». Cuando acabó de hablar, le mostré una foto. Él la miró extrañado. Parecía tratar de recordar algo. Acto seguido cayó al suelo lanzando un grito de dolor estridente. Aproveché su momento de debilidad para hacer lo que había leído en mis investigaciones y quemé aquella foto lanzándole las cenizas. El ser más querido, el dolor más profundo de esa abominación que antes era un hombre normal, era su esposa, él. Amor de su vida, muerta en un accidente, y fue ese precisamente el dolor que provocó que cayera borracho en aquel pozo y que muriera allí recordándola. El alma atormentada de ese hombre había invocado, antes de morir, a energías ocultas y oscuras para dar salida a su odio. Había jurado vengarse, y logró llamar la atención de esos espíritus escondidos en las profundidades del abismo. Solo el recuerdo del amor, la consciencia cruda de su dolor, eran capaces de liberar esa alma podrida y vengativa, y hacer que recapacitara. De manera que los libros tenían razón. La criatura impura convertida de nuevo en alma humana desapareció en una puerta de luz. Hubo un temblor que conmovió los cimientos del edificio. En los diarios, a la mañana siguiente, se leyó la noticia. El edificio había sufrido daños por un terremoto momentáneo. No hubo muertos pero sí algunos heridos. Nadie supo nunca la verdad. Después yo seguí viviendo algo parecido a una vida. Quizás no intenté recurrir al suicidio o entregar mi alma a las fuerzas oscuras, pero en lo adelante cargué con el mismo sufrimiento que aquel ser desdichado que me arrebató lo que más quería, luego de que a él le arrebataran lo que más quiso. Segunda historia. La abuela. Anita lleva varias noches llevando un vaso con agua a la habitación de la abuela desde que falleció. Le contó Carmen, su madre, muy preocupada. A su vecina Miriam: «Pero pregúntele por qué lo hace, vecina, cuidado con algo». Respondió Miriam: «Una noche antes de que Anita entrara a la habitación de su difunta abuela, su madre se colocó en mitad de la puerta prohibiéndole entrar allí. Le colocó seguro a la puerta y regañó a la niña». Terminando de hablar Carmen, la cerradura de la puerta giró como si alguien la abriera por dentro y suavemente se abrió la puerta.
Con Carmen paralizada y la niña sonriendo feliz porque no le fallaría a su abuela, entró a la habitación sin antes decirle a su madre: «La abuela está molesta contigo y esta noche te castigará». Anita entró a la habitación y la puerta se cerró violentamente. Con el golpe su madre reaccionó y comenzó a golpear desesperantemente la puerta hasta que pasados 5 minutos la niña abrió y salió con un presente para su madre. «Mamá, la abuela te envía esto para que no la olvides y recuerdes quién es ella y quién eres tú», dijo Anita a su madre mientras le entregaba un viejo y sucio peluche amarrado con un cable de licuadora. Luego de esto Carmen cayó de rodillas al suelo llorando devastada por los recuerdos. Resulta que este era el peluche con el que ella se consolaba luego de que mamá la golpeaba con el cable. La noche llegó y la luz se fue mientras dormían cuando faltaban 3 minutos para las 12. Mientras Carmen entraba a la habitación con la vela encendida en su mano para alumbrar el lugar, una presencia entró tras ella y apagó su vela. Un grito de ira reprendía a Carmen al tiempo que la azotaba con el viejo cable por la espalda hasta hacerla perder el conocimiento. Luego de la golpiza volvió el fluido eléctrico. Anita, muy triste al día siguiente, le dijo a la mamá: «Por favor, obedece a mi abuelita que no quiero que te haga daño de nuevo. No quiere que te interpongas entre nosotras». Pasados 15 días un sacerdote llegó al lugar enviado por la vecina Miriam para hacer un exorcismo en el lugar y encontró a Carmen delgada y demacrada, consumida por el miedo y marcada por el cable. El cura, al querer iniciar con la liberación espiritual, fue empujado al suelo y el espíritu endemoniado de la abuela se le fue encima y lo atormentó a tal punto que el padre murió de infarto. Luego de eso la abuela salió violentamente de la casa y atormentó a Miriam, causándole un gran terror que la llevó a correr a la carretera y un camión acabó con su vida. Días después Carmen se suicidó cortando sus venas y la niña nunca fue encontrada por las autoridades. Ahora los vecinos hablan de una anciana que grita y azota a una mujer dentro de la casa y mientras ella llora y se lamenta. También comentan sobre una niña que juega y ríe por las noches. Algunos vecinos manifiestan haber visto a la niña jugar en el patio y desaparecer cuando su madre corre hacia ella y también desaparece. Otros dicen ver a una señora anciana asomarse por la ventana de una habitación. Se dice que era en donde dormía la abuela. Tercera historia. El puente. Cada día salía temprano de casa, aproximadamente a las 4 de la madrugada, pues había una gran distancia entre donde vivo y la ciudad donde se encontraba la escuela a la que asistía. Camino allí debía pasar por un largo puente, me gustaba mucho pasar y quedarme mirando el río. Era grande, caudaloso, de aguas profundas y con fuertes corrientes que parecían que podía arrastrarlo todo. Aunque por alguna razón muchas personas odiaban pasar por ahí, e incluso a mi madre no le gustaba mucho la idea de que estuviera cerca más de lo necesario. Siempre me decía que lo cruzara muy rápido, de ser posible corriendo. Nunca me explicó por qué lo decía, aun cuando le insistía y esperaba ansiosa su respuesta. Solo decía que debía obedecer. Pensé que todo era debido a su miedo a las alturas, pero era su miedo, no el mío. Además, disfrutaba mucho observar el río, era mi momento favorito del día. Esa mañana en clases la maestra nos advirtió que tuviéramos mucho cuidado, que por algún motivo aún desconocido por la policía seguían desapareciendo personas que vivían por la zona cercana al puente. Y no los habían encontrado, ni con vida ni sin ella. Simplemente desaparecían. Cuando caminaba de regreso a casa, pensando en el miedo de mi madre y lo que nos había contado la maestra, estaba muy curiosa sobre qué les había pasado a esas personas, pero aún así no estaba asustada. Así que, como de costumbre, hice lo que hacía cada día. Me puse a observar el río y muy contenta invitaba a los que pasaban a deleitarse observando sus hermosas aguas conmigo. A todos parecía gustarles mucho, por eso cuando estaban tan encantados con la vista como yo, los empujaba desde lo alto del puente. Después de todo, mis amigos me decían que se sentían solos y yo les prometí que cada día les enviaría nuevos amigos. Cuarta historia. El Nahual. Yo vivía en la colonia Nueva Galicia, antes estaban las casas de la última calle y para atrás todo era monte. Yo vivía con mi niño pequeño de 1 año y mi esposo. Un día empezamos a ver un animal como un perro, pero un poco más grande, salía del monte. Este animal se paraba en el techo de mi casa y comenzaba a rasguñar el techo. El primer día me asusté y le dije a mi esposo que había alguien arriba de la casa. Él salió a ver qué estaba pasando.
pero cuando él abre la puerta se escucha como las garras brincan hacia la otra casa. No pudo ver qué es lo que estaba arriba de la casa, por lo que no le tomamos importancia. Pasó el tiempo y el animal volvió a rasguñar el techo. Mi esposo sale corriendo con un machete a ver qué había en el techo, pero al abrir la puerta logra ver a ese animal. Trató de perseguirlo, pero el animal se metió al monte y se perdió entre las ramas. Pasó el tiempo y todo estaba bien, pero una noche escuché ruidos en la cocina. Pensé que se había metido un gato, ya que no era la primera vez que se metían y andaban en la cocina. Pero me alerté más cuando escuché el ruido que se dirigía a la habitación. Ya no era un simple ruido, ya eran pasos de una persona. Me llevé el susto de mi vida cuando se abrió la puerta y un hombre se asomó. Yo le grité a mi esposo diciéndole que alguien había entrado. Él se despertó y agarró el machete para ver quién había entrado. Al salir del cuarto ve como el animal que había correteado la vez anterior estaba saliendo por el callejón y se trepó a la barda logrando huir por el monte. Le contamos a unos amigos y nos dijeron que se trataba de un náhuatl y que posiblemente venía por nuestro hijo. No lo pensamos dos veces, rápidamente recogimos nuestras cosas y nos mudamos a Las Fuentes. Nunca supimos qué era esa cosa, pero preferimos irnos que arriesgarnos a perder a nuestro hijo. Y nuestra última historia se llama El sabor de la perdición, la trágica historia del millonario arrogante. Había una vez un hombre millonario y arrogante que vivía en Italia y tenía una obsesión desmedida por el vino. Todos los días realizaba un ritual en el que visitaba una exclusiva vinoteca y adquiría 2 botellas de vino, las cuales consumía por completo durante la noche. Siempre compraba 2 botellas sin excepción. Un día, debido a un viaje de negocios, el hombre tuvo que viajar a Sudáfrica. Aprovechando su estadía en el país, decidió visitar un lugar especializado en vinos y solicitó el mejor que tuvieran. El dueño de la vinoteca, un hombre misterioso, le entregó una botella y afirmó que era el mejor vino que probaría en su vida. El precio era sorprendentemente económico, lo cual ofendió al millonario. El hombre, lleno de prepotencia, rechazó el vino barato y exigió el vino más exclusivo y costoso. El dueño de la vinoteca, intrigado por la actitud del hombre, le ofreció algo especial. Lo condujo hacia un cuarto al final del pasillo, donde se encontraban varios vinos, y en una mesa al fondo reposaba una botella única. El dueño le aseguró que era lo mejor de lo mejor, pero también el más caro. Desafiante, el millonario afirmó que podría comprar no solo esa botella, sino todo el local si así lo deseara. Solicitó 2 botellas, pero el dueño le informó que solo tenía una por el momento. Sin embargo, el millonario no dudó en adquirirla y regresó a su hogar en Italia ansioso por disfrutar de aquel vino tan exquisito. La primera noche, abrió la botella y quedó fascinado por su sabor. No podía dejar de beber y consumió cada gota hasta la última. Al día siguiente, el deseo de obtener más lo llevó a viajar nuevamente a Sudáfrica en busca de la vinoteca. Al llegar, le expresó al dueño su amor por aquel vino y su deseo de adquirir 2 botellas más. El dueño le informó que solo podía ofrecerle una, pero a un precio aún más elevado. Sin embargo, esta vez había una condición: el millonario debía hacer un pacto de sangre. El dueño le explicó que debía ofrecer lo que menos le importara de su vida a cambio de esa segunda botella. El millonario, cegado por su deseo insaciable de aquel vino, aceptó el pacto sin dudarlo. De regreso en Italia, el millonario comenzó a beber de la segunda botella. Para su sorpresa, el sabor era aún más exquisito que el de la anterior. Continuó bebiendo sin cesar, sin notar que su cuerpo se debilitaba cada vez más. Atribuyó su estado a los efectos del alcohol y siguió bebiendo descontroladamente. Finalmente, el millonario cayó al suelo, sin vida. Sus amigos, preocupados por su ausencia en el trabajo, acudieron a su casa y encontraron su cuerpo sin vida junto a una botella de vino. Pero lo más impactante fue el descubrimiento al oler la botella: su contenido no era vino, sino sangre. Al analizarla, confirmaron que era la sangre del propio millonario. Esperamos que hayas disfrutado de esta compilación de terror. Si te atreviste a ver hasta el final, te felicitamos por tu valentía. Si quieres más contenido aterrador, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas compilaciones llenas de terror. Nos vemos en el próximo escalofriante vídeo. Hasta luego.